En este video tutorial, aprenderás cómo añadir la propiedad de tu página web al panel de control de WordPress con el plugin Yoast SEO, donde podrás añadir tu propiedad con Search Console a nuestra página web y sea encontrada por Google en sus motores de búsqueda. En este video tutorial, aprenderemos cómo añadir Search Console al plugin Yoast SEO. Con este plugin, lo haremos de una manera sencilla sin tener que tocar código, que es lo que queremos, porque ya sabes, aprendizaje fácil y rápido, que es mi lema de mis tutoriales, y sin enrollarme más vamos al grano. Vamos a configurar Search Console con Yoast SEO. ¡Qué plugin más maravilloso! Ahora nos iremos Search Console, en el navegador de Chrome, para configurarlo y establecer una comunicación con nuestra página web. Yo pincharé en esta pestaña, donde tengo ya abierto Search Console, pero antes tendrás que crearte un Gmail que ahora explicaré. Aquí tenemos el panel de Search Console donde añadiremos nuestra página web, o páginas web. Aquí tengo la página web que creé con Blogger, y que también puedes añadir aquí. Si quieres visitar esta página, está en la descripción de este video tutorial, y arriba otra página web que hice de prueba para explicar este video tutorial. Aquí será donde tendremos que dar de alta a nuestra página web, pero antes tendrás que tener un Gmail creado para poder acceder a esta página para poder dar de alta tu página web como expliqué antes. Como ves, como ya tengo creado un Gmail, donde puedo añadir tantas páginas web, creemos. Ahora nos iremos a tu Chrome, y en Google tendrás que crear un Gmail. Aquí en Google puedes crear un Gmail, si no lo tienes creado, pinchando aquí en Gmail. Aquí en crear una cuenta, será donde tendrás que crear una cuenta nueva, o utilizar la que ya tengas creada, pero si prefieres una específica para tus páginas web, solo tienes que crearte una nueva. O puedes iniciar sesión para acceder a Search Console con la misma contraseña que tengas en tu Gmail. Una vez creado o iniciado la sesión, abriremos sesión en Search Console. Una vez creado el Gmail o iniciado la sesión en el Gmail, abriremos la sesión en Search Console donde tendrás que inscribirte para acceder a Search Console con este Gmail y también puedes utilizar la misma contraseña. Nos vamos a nuestra página web para copiar el enlace de nuestra página web. Ahora copiamos el enlace, o el link de nuestra página web. Nos vamos a Search Console, donde tendremos que copiar este enlace. Pinchamos aquí para añadir este enlace a nuestra propiedad. Pegamos aquí el enlace que copiamos. Pinchamos en añadir. Veremos esta página donde tendremos que copiar este código, para nuestra página web, que es el primero que necesitamos. Normalmente este código se pega en el Head, pero nosotros tenemos Yoast SEO, nuestro gran amigo, que nos ayudará sin pedirle nada a cambio. Pinchamos en método alternativo que es el que se utiliza para WordPress, el otro se utiliza para Blogger. Pinchamos en etiqueta HTML. Señalamos y copiamos este archivo. Nos vamos al panel de control para pegar este archivo. Aquí en código de verificación de Google pegamos este código que es el que tenemos que enlazar con Search Console. Pinchamos en guardar cambios.
Ahora nos vamos a Search Console. Ahora obtendremos el segundo código que necesitamos para establecer la comunicación. Pinchamos en obtener el código de autorización de Google. Buscamos el Gmail con el que queremos obtener este código, y pinchamos en el Gmail con el que queremos abrir para obtener este código. Pinchamos en permitir. Señalamos este código y lo copiamos. Pegamos este código, aquí en el panel de Search Console. Pinchamos en autorizar. Aquí elige tu página web. Pinchamos en guardar perfil. Pinchamos en la pestaña Search Console. Pinchamos en verificar. Como vemos, ya nos han confirmado que ya tenemos vinculada nuestra página web con Search Console. Pinchamos en continuar. Por fin, ya tenemos vinculada nuestra página web. Aquí podremos administrar esta página web. Como dije al principio, cómo mejorar el rendimiento de los errores, o de la indexación de las páginas, entre otras cosas. Pinchamos en Search Console para ver nuestras páginas web. Aquí tenemos nuestra página web ya vinculada con Google. Y hasta aquí este video tutorial. En este video tutorial, aprenderás cómo añadir la propiedad de tu página web al panel de control de WordPress con el plugin Yoast SEO, donde podrás añadir tu propiedad con Search Console a nuestra página web y sea encontrada por Google en sus motores de búsqueda.